Este es el ejercicio número 25 del libro de Turbomáquinas Hidráulicas de Claudio Matáis. Aquí pues les explico un poco el desarrollo en cuanto a los conceptos que puedan parecer vagos, ya que el desarrollo está completamente en el libro, ¿verdad? Bueno, hay una turbomáquina hidráulica de reacción con un salto de 60 metros, un salto neto, o sea que esa es la altura desde el reservorio superior hasta el reservorio inferior, ¿no? Y en la misma se hace la estimación de pérdidas en la turbina desde la entrada, ¿verdad? Predistribuidor y distribuidor, en el rodete, o sea, las pérdidas del rodete y en el tubo de aspiración. Luego hay una serie de velocidades que son la velocidad periférica del rodete. La velocidad periférica del rodete ya sabemos que es la velocidad tangencial del rodete, o sea, U a la entrada U1 de 25.3. La velocidad del flujo, dice, se mantiene en el rodete aproximadamente constante. La velocidad de flujo sabemos que es la velocidad meridional del rodete y esta entonces es igual a 8 metros sobre segundo. La velocidad de la salida del tubo de aspiración es de 1.3 metros sobre segundo y dice que el agua sale del rodete sin circulación. O sea que C1U es igual a cero. A partir de aquí entonces lo que tenemos es U1, U1, ¿verdad? C1M y C2M, que son casi iguales, ¿verdad? Y la velocidad de la salida del tubo de aspiración, ¿verdad? Y cuando me dice que el agua sale del rodete sin circulación, significa que C2U es igual a cero. Muy bien, con eso, pues más adelante voy a construir yo mis triángulos de velocidades. En el inciso A se me pide calcular el rendimiento hidráulico. Para calcular el rendimiento hidráulico, yo sé que ocupo la altura teórica de Euler entre H, ¿verdad? Ahora, H neto yo sé que son 60 metros, pero para calcular la altura teórica de Euler me faltan algunos valores, como ser, por ejemplo, ¿verdad? Si yo sé que HU es igual a C1U por U1 entre G, ¿verdad? Sería HU, lo voy a escribir acá arriba, HU es igual a C1U por U1 menos C2U por U2 entre, perdón, solo entre G. En este caso tengo dos variables desconocidas, HU y C1U. Entonces no puedo utilizar esta forma, primera forma de la ecuación de Euler. Así que lo que se hace es utilizar lo que es la ecuación de energía, ¿verdad? La ecuación de energía para llegar a esta forma en la que HU va a ser igual a mi H total menos las pérdidas. En la ecuación general de energía yo podría decir que tengo desde la parte superior del reservorio, imaginemos entonces, ¿verdad? Yo tengo una parte superior de una reserva aquí con tubería que me lleva hasta una turbina y esto luego hacia una reserva inferior. Y la diferencia de alturas aquí es de H. Entonces, en el libro, ¿verdad? Se presenta ya el resultado de un análisis de una ecuación de energía aquí, en el cual en este punto, en el punto, ¿verdad? Digamos aquí de la reserva superior y de la reserva inferior, yo voy a tener primero la energía de presión igual a cero, porque estoy en la atmósfera o al ambiente, más
La energía de velocidad en cada uno de los puntos de la reserva va a ser cero, más la altura en el punto superior va a ser de h, menos la energía absorbida por la turbina, teóricamente va a ser HU, menos todas las pérdidas en este trayecto, HP. Va a ser igual a, en el punto inferior, pues la altura, si tomo esto como base, va a ser cero, la velocidad va a ser cero y la presión atmosférica cero va a ser igual a cero. Entonces, a partir de ahí, al resolver para HU, tengo que es H menos H de pérdida. ¿Cuáles son mis pérdidas? Pues en este caso, las pérdidas que me da aquí mismo el libro, ¿verdad? Que me da el ejercicio, perdón, son las estimaciones tanto en el predistribuidor y distribuidor de 1.9 metros, como en el rodete de 3.4 metros y en el tubo de aspiración de 0.3. O sea, las pérdidas antes de ingresar al rodete, predistribuidor y distribuidor, y en el rodete y en el tubo de aspiración. ¿Ok? Entonces, esas son las que le resto yo aquí. En el libro hay una tercera, perdón, una pérdida más, ¿verdad? Ya que aquí notan la velocidad a la salida del tubo de aspiración, la velocidad a la salida del tubo de aspiración, yo puedo entonces tomar, ¿verdad? Esta salida para calcular las pérdidas. ¿Cuáles van a ser las pérdidas en esa salida? Bueno, lo podemos encontrar eso en el libro de Robert Mott, donde dice, ¿verdad? En la sección 10.5, que las pérdidas en la salida son igual a HL igual a 1 por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Así que ustedes van a ver en el desarrollo del ejercicio en el libro, ¿verdad? Que esta pérdida la calculan y la agregan a, a en este punto, ¿verdad? Para calcular finalmente HU. Ese es un valor bastante menor, estas pérdidas a la salida, eh, les da aproximadamente 0.08 en el libro. Yo no lo tomé en cuenta, realmente que al no conocer yo exactamente cómo se da la salida del tubo de desfogue, decidí no tomarlo en cuenta, pero les explico, ¿verdad? Que en realidad sí tiene sentido tomarlo en cuenta y aquí el libro lo hace, ¿verdad? Tomar ese valor de pérdidas en la salida. Exclusivamente lo hace porque se da esa velocidad en la salida del tubo de aspiración. Yo podría, ¿verdad?, obviarla o bien tomarla en cuenta. Es un valor bastante bajo. Creo que es realmente despreciable. Muy bien. Entonces, ahí finalmente se consigue un HU de 54.4 metros en mi caso, ¿verdad? En el libro se toma ahí lo que es las pérdidas también eh, dadas por esa salida del tubo de aspiración con esa velocidad y con esta fórmula de pérdidas en la salida de Robert Mott. Y pues este valor aumenta o disminuye, mejor dicho, por una pequeña fracción, ¿verdad? Pero, como les digo, esas son pérdidas bastante bajas y no debería afectar nuestra respuesta finalmente. En el inciso B, se pide la diferencia de alturas piezométricas entre la entrada y la salida del rodete, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer nuevamente el análisis de la ecuación de energía, pero simplemente desde la entrada hasta la salida del rodete en sí. Entonces, comenzamos con la presión a la entrada, la velocidad a la entrada, el, la altura a la entrada y luego estos componentes de la ecuación de Bernoulli le restamos el H ideal que es pues aprovechado por el rodete menos las pérdidas esta vez exclusivamente en el rodete, que son estas pérdidas que están acá, que dice en el rodete se pierde 3.4 metros, igual pues a la presión de salida
más la velocidad a la salida al cuadrado entre 2 veces g más la altura de salida. La diferencia o la altura piezométrica es aquella pues definida por la energía potencial, aquello que en el grado de reacción ponemos en el numerador, ¿verdad? O sea, tanto la parte de presión como la parte de altura. Entonces, en este caso, pues la diferencia de alturas piezométricas va a ser la energía potencial en el punto de entrada menos la energía potencial en el punto de salida, ¿verdad? Esa es la diferencia de altura piezométricas, ¿verdad? Entonces, es todo aquello que se utiliza para el grado de reacción. Muy bien, entonces cuando ya he despejado para este punto, yo sé que esa diferencia me va a venir dada finalmente por la velocidad a la salida del rodete al cuadrado menos la velocidad a la entrada al cuadrado entre 2 veces g más la altura ideal de Euler más las pérdidas, ¿verdad? Al resolver yo para esta diferencia de acá. Bueno, ahora me voy para encontrar estas velocidades al triángulo de velocidades, ¿verdad? Al triángulo de velocidades. CS va a ser la velocidad C2 a la salida y CE va a ser la velocidad C1 pues a la entrada. En el triángulo 1, en el triángulo 1, pues puedo yo plantear, mejor dicho, que C1 va a ser igual, finalmente C1 siendo la hipotenusa de este triángulo, C1 al cuadrado va a ser igual a C1M al cuadrado más C1U al cuadrado, ¿verdad? Siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, yo parto de acá. Entonces sustituyo aquí C a la entrada al cuadrado por este C1M al cuadrado más C1U al cuadrado. En el caso de de mi triángulo de salida, la velocidad de salida C2 va a ser igual a C2M, ya que el agua sale del rodete sin circulación, o sea que no hay un componente de energía, no hay un componente, perdón, de velocidad periférica para la velocidad absoluta. Entonces, en este caso, C2 igual a C2M, que pues son 8 metros por segundo. Pero, como me dice también que la velocidad de flujo se mantiene en el rodete aproximadamente constante, entonces puedo yo simplemente cancelar los cuadrados de C2M y de C1M, quedándome entonces solo negativo C1U al cuadrado entre 2 veces G más HU más HR. Como yo ya he estimado HU de la ecuación general, perdón, de la ecuación general de energía, cuando analicé todo el sistema, ¿verdad? Ya estimé ahí HU, entonces ahora sí me puedo ir a la primera forma de la ecuación de Euler, a la primera forma de ecuación de Euler y resolver para C1U. Y tengo entonces ahí que C1U es igual a 21.09 metros sobre segundo. Una vez resuelto C1U, yo puedo sustituir todos los valores que tengo en este caso para encontrar la diferencia de altura piezométrica. Recordando aquí, entonces C1U lo acabo de resolver, es 21.09 al cuadrado, en este caso de aquí. HU, pues lo había encontrado ya anteriormente con un valor de 54.4. 54.4 y HR pues un valor de 3.4 como me lo da el enunciado. Si ustedes tomaron en cuenta las pérdidas a la salida, ¿verdad? Pues su HU va a variar un poco, pero no es mucha la diferencia. Bien, entonces al final la diferencia de altura piezométricas me da de 35.12 metros. Ahora vamos al ángulo de salida del distribuidor. El ángulo de salida del agua del distribuidor va a ser igual a el ángulo con el que entra el agua al rodete, o sea, el ángulo alfa 1. Teniendo ahora yo C1M y C1U, entonces lo calculo con la tangente inversa de esa relación de C1M entre C1U. Ese me da el ángulo alfa 1 con el que entra
el agua al rodete, que es la misma que con la que sale, con la que sale del, con la que sale del distribuidor. Y en el inciso D me pide el ángulo de los álabes a la entrada del rodete. Entonces ahí ya no me está pidiendo el ángulo de entrada al rodete, que es el mismo de salida del distribuidor, sino el ángulo de los álabes. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? El agua no va a entrar con el mismo ángulo que tengan los álabes, ¿verdad? No va a entrar así. El ángulo de los álabes viene dado, si ustedes recuerdan, el concepto de W1. W1 es igual a la velocidad tangencial al álabe. Velocidad tangencial al álabe, eso quiere decir que esta es la velocidad que se mantiene, por así decirlo, con la misma dirección del álabe. Por ello es que en el triángulo de velocidades, el ángulo de mi álabe viene siendo dado por el ángulo beta 1 que representa el ángulo de W1, ¿verdad? Entonces ahí encuentro yo beta 1 como la tangente inversa de C1M, ¿verdad? Que eh, es el lado opuesto al ángulo beta 1 entre el lado adyacente que sería U1 menos C1. Todos esos valores ya los tengo y así finalmente calculo beta 1. Muy bien, entonces espero que les haya servido la explicación así paso a paso del ejercicio número 25, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? ¿Verdad? A la hora de buscar el rendimiento hidráulico, si no puedo calcular la altura de Euler con la ecuación de Euler, puedo yo entonces utilizar un análisis de energía del fluido, utilizando la ecuación general de energía. Claro, en este caso me sirve porque tengo yo los valores de pérdida, ¿verdad? Los valores de pérdida me los da aquí directamente. Eh, Hay un valor que no utilicé en este cálculo, ¿verdad? Pero en el libro lo utilizan, que es la velocidad a la salida del tubo de aspiración. Es completamente válido que se utilice. Dadas las pérdidas en la salida, la fórmula entonces va a ser HL igual a la velocidad al cuadrado entre 2B seco. Ese valor de velocidad es de 1.3 metros sobre segundo, ¿verdad? Igual es un valor bastante bajo, podríamos decir despreciable, y no cambia mi respuesta final. Luego en el inciso B, la diferencia de alturas piezométricas. La altura piezométrica es aquella energía potencial, aquella energía de reacción, ¿verdad? Que viene dada por el componente de presión y el componente de altura en la ecuación de Bernoulli. Entonces la diferencia de la energía potencial a la entrada menos a la salida, ¿verdad? La obtengo yo con la ecuación general de energía y ahí me da esa diferencia acá. Y luego, pues lo que es más directo son los ángulos. El de salida del distribuidor, tengo que saber yo que el de salida del distribuidor viene siendo equivalente al de entrada del agua al rodete. Agua al rodete. Y el caso del ángulo de los álabes a la entrada del rodete, ¿verdad? El ángulo de los álabes a la entrada del rodete, pues ahí sí entonces es importante que yo visualice. Por ejemplo, en el caso de mi rodete, si yo tengo un álave aquí, ¿verdad? La velocidad W1 va a ser esa que está pegada al rodete, por así decirlo, ¿verdad? Pegada al rodete. Y entonces este va a ser W1, ese va a estar dado por el ángulo beta, ¿verdad? El ángulo beta es el que está entre W1 y U1, ¿verdad? Ese es mi ángulo beta. Entonces, ese ángulo beta es de la velocidad tangencial al álave y obviamente es el ángulo del álave a la entrada del rodete. No se confunda con el ángulo del agua a la entrada del rodete, ¿verdad? Que como hablamos, ese es más bien el de C1, que es el de salida del distribuidor. Muy bien, espero que esta explicación les haya servido.
para lo que es el desarrollo de este ejercicio.